Buenos días, amigos, hermanos. Somos su Iglesia Cristiana Península Viva, esta hermosa mañana de viernes 9 de julio. Seguramente usted se preguntará, al igual que yo, ¿por qué hay algunas porciones de la Biblia que nos resultan difíciles no solo de leer, sino también de entender? Hemos estado viajando a través del libro de Éxodo y estamos llegando a la última parte de los capítulos 36 al final. Y son tal vez las partes más difíciles de leer y de interpretar, porque nos están hablando de la ley mosaica. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué esto está aquí? ¿Qué sentido tiene para nosotros el que esté aquí? Bueno, vamos a leer solamente una pequeña porción en Éxodo 36, versículos 8 en adelante. Dice así: todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la altura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba en el extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Y si seguimos así, los próximos 20 versículos vamos a ver, o 30 versículos, vamos a ver que son en el mismo tono. Son porciones muy descriptivas. Y bueno, esta parte que estamos leyendo en Éxodo 36 tiene una conexión con lo que Dios se había dicho allá en Éxodo capítulos 25, 24, 25, 26, 27. En los primeros capítulos Dios les ordenó cómo lo tenían que hacer. Y ahora el escritor de Éxodo está registrando que efectivamente así lo hicieron. Y no se crea, ha costado un poco de trabajo y de reflexión y pedir la ayuda de Dios. Pero ¿cómo podemos obtener una enseñanza para nosotros en este día? Bueno, mire usted, en los primeros capítulos Dios dio instrucciones específicas de cómo tenía que ser. Por ejemplo, tenían que ser 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí. Y debían llevar 2 querubines de obra bien hechecita en esas cortinas. Y cada cortina medía 28 codos y su altura, su longitud era de 28 metros y lo ancho era de 4 codos. Y esas tenían que ser unidas de 5 en 5 de cierta manera. Y lo que dice el capítulo 36 es que efectivamente Moisés y los artesanos así lo hicieron, obedeciendo la orden de Dios. Esto nos da la pauta para poder entender un poco más lo que significa el hacer las cosas a la forma de Dios y el hacerlas a nuestra manera. En días anteriores hablamos del pecado y decíamos que el estado de pecado en el que nosotros estamos es un estado de constante desobediencia ante Dios. ¿Y cómo definimos el pecado? Bueno, alguien ha dicho que pecado es simplemente no dar en el blanco. Cuando alguien con arco y flecha o con una arma quiere disparar a un blanco, bueno, usted sabe que hay unos círculos concéntricos y dar en el blanco significa dar precisamente en el centro, ni un poquito a la derecha, ni un poquito a la izquierda, ni un poquito arriba, ni un poquito abajo, sino dar justamente en el centro. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, hablamos así, de dar justamente en la voluntad de Dios, como Dios lo ha especificado. Y este levantamiento del tabernáculo nos permite comprender que ellos estaban obedeciendo completamente a Dios y les está ayudando las especificaciones en números, en colores, en medidas que Dios había dado. Normalmente nosotros, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, no nos gusta lo técnico, lo específico, nos gusta el más o menos. Esto significaría pues que en lugar que los lienzos que ellos estaban determinando, pues en lugar de 28 metros de largo, pues a lo mejor tuvieran 26 o 29, o en lo ancho, en lugar de 4 codos, pues tuvieran 3.5 o 4.5. Ese sería el más o menos, pero lo que está diciendo es exactamente, ellos cumplieron con las especificaciones que Dios había determinado. Queridos hermanos, a nosotros los seres humanos nos cuesta trabajo entender la santidad, la perfección de lo que Dios es y de lo que Dios exige de nosotros.
Y nosotros, como creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza, estamos en la necesidad de, si queremos obedecer a Dios, tenemos que hacerlo en esa perfección y en esa exactitud que Dios espera de nosotros. Porque a nosotros las personas, a los hijos de Dios, pues cuando se trata de obedecer a Dios, pues nos da el más o menos. De tal forma, un ejemplo que hasta risa nos da, es cuando se trata de determinar nuestro diezmo. Y nos cuesta mucho trabajo porque, bueno, esto incluye los vales de despensa o no, es antes de impuestos o después de impuestos, y entramos en el más o menos, en nuestra apreciación de lo que debería ser. Y digo el diezmo como un ejemplo. Pudiera ser, ahí hemos hablado de la asistencia a dominical en lo que era el día de reposo, ahora el día de reunión de adoración a nuestro Dios. Bueno, no es a las 11, pues no importa que llegue 11:15, 11:20, pues no importa que de 4 domingos vaya a 2, siempre en nuestra vida va a operar el más o menos, pero la voluntad de Dios es específica. Cuando Dios dice, por ejemplo, que no debemos tener relaciones extramaritales, ¿verdad? O cuando que es propio para aquellos que son jóvenes que no se han casado, o para aquellos que habiendo casado y teniendo una relación, no sé, ya son viudos, ya se han divorciado e inician otra relación y empezamos con otra relación. Son cosas específicas que Dios dijo: no cometerás adulterio, no habrá relaciones para ti fuera del matrimonio. Y cuando nosotros siempre le agregamos el bueno, más o menos, bueno, es que yo espero que Dios no se enoje. Queridos hermanos, la voluntad de Dios es específica. Si algo nos puede quedar claro con lo que hicieron Moisés y los israelitas y los artesanos, es que cumplieron al pie de la letra la voluntad de Dios. Seguramente usted me va a decir, como yo mismo lo he pensado, pues qué difícil, esto es imposible para nosotros. Efectivamente, Dios lo sabe que es imposible para nosotros. De ahí que la única solución que hubo a nuestra terquedad y a nuestro más o menos es el que Cristo haya venido a morir a la cruz del Calvario y recibir el castigo que nosotros merecíamos por no obedecer al pie de la letra la ley de Dios. Sin embargo, aquellos que hemos sido comprados con su sangre, que ya somos sus hijos, que ya somos parte de su familia, nosotros tenemos el compromiso de buscar obedecer la voluntad de Dios de manera perfecta y santa. Es un esfuerzo extrahumano, sí, por eso es que se nos fue dada la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos ayude, dice la Escritura, ponga en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Humanamente no es posible, no es que a mí me den ganas de hacer la voluntad de Dios, es el Espíritu de Dios quien me ayuda a desear obedecer lo mejor posible los mandatos de Dios. Queridos amigos, con toda seguridad se lo digo, no vamos a lograr obedecer perfectamente a Dios, pero estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de perfeccionamiento, y de hoy hasta el final de nuestros días Dios va a obrar diferentes cosas, eventos en nuestra vida que nos van a ayudar, que nos van a empujar, que nos van a empujar a que podamos cada vez ser más obedientes a Dios. Así que, querido amigo, querida amiga, yo te pregunto, ¿tú qué tan obediente estás siendo a los mandatos de Dios? ¿Hay algo en tu vida que hoy puedas identificar como que estás haciendo más o menos? Bueno, yo te invito, dejemos el más o menos y preocupémonos por conocer exactamente cuál es la voluntad de Dios para que así lo podamos hacer. Déjame orar por ti. Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos ilumina, y en esos pasajes que hemos leído donde Moisés estaba levantando el tabernáculo y nos dice, eso da testimonio de que lo hizo exactamente como tú lo habías pedido, y eso nos habla de obedecer perfectamente tu voluntad. Señor, hoy día nosotros reconocemos que no obedecemos tu ley perfectamente, que nos cuesta mucho trabajo. Para nosotros es más fácil el más o menos. Y queremos pedirte perdón porque nuestra actitud de más o menos es igual de repulsiva que nuestra desobediencia. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos ponga claramente en nuestra mente, en nuestro corazón, cuál es tu ley para que podamos obedecerla. Que al leer tu palabra podamos conocerla,
recordarla y que podamos ponerla por obra. De esa manera, en gratitud a lo que tú has hecho por nosotros, que podamos también nosotros complacerte haciendo tu voluntad lo más exacto que sea posible. Danos de tu gracia, Señor. Yo ruego por mis hermanos, aquellos que están siendo programados a una cirugía, aquellos que están siendo intervenidos, aquellos que están en medio del COVID, aquellos que han sido intubados, aquellos que están a punto de desconectarse y que no sabemos cómo van a reaccionar, aquellos que están pasando por procesos de mucho dolor, aquellos que están pasando por procesos de infecciones ahora estomacales. Yo ruego en tu misericordia, Señor, pon tu mano, dando consuelo, dando alivio, dando fortaleza, proveyendo los médicos, los medicamentos y los recursos para ser sanados. Estamos en el hueco de tu mano y confiamos en que tú obrarás a nuestro favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, pues nos vemos el día de mañana.